Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Global Talks de Cofose. El día de hoy estamos en presencia de un invitado especial que es Kenneth Smith Ramos. Kenneth fungió como jefe de la negociación técnica de México para la modernización del Tratado Telecán y se especializa en comercio internacional y asesora a clientes sobre aspectos relacionados con la implementación de diversos tratados de libre comercio en la firma de Agon. Bienvenido, Kenneth, es un placer contar con tu presencia. Muchísimas gracias, Yasmín. Gracias a Cofose por la invitación para acompañarlos aquí en Global Talks. Muchas gracias a ti. El día de hoy estamos compartiendo en este título de podcast La competitividad, una ventana para la inserción al nearshoring. Estamos hablando muchísimo sobre la competitividad y entrando en materia me gustaría preguntarte cuáles serían los factores que tú, desde tu perspectiva, consideras que le dan competitividad a un país para poder tener esa visión a nivel mundial en atracción de inversiones. Sí, muchísimas gracias. Mira, yo te diría que es un tema multifactorial. Se tiene que ver a la competitividad como un proceso que involucra diversos aspectos de política pública, de actividad empresarial, de actividad académica. Te puedo decir que la experiencia, digamos, de los países que han logrado incrementar su competitividad a lo largo de las décadas ha sido enfatizar, obviamente, el desarrollo de capacidades de producción, tanto en manufactura, sector agrícola, sector agroindustrial, en servicios también, incrementos en la productividad y, sobre todo, crear un ambiente propicio para la generación de negocios que puedan crecer a nivel nacional y tener proyección hacia el extranjero. Entonces, yo te diría que algunos de los temas que involucra el fortalecer la competitividad de un país y hacerlo atractivo a la inversión es la certidumbre jurídica, es decir, conocer las reglas del juego y saber que estas son predecibles y estarán en vigor a largo plazo. En el caso de México, obviamente, el TEMEC como un instrumento internacional de certidumbre jurídica y de acceso al principal mercado de México en el extranjero, Estados Unidos, es un gran factor de competitividad. Pero hay muchos factores a nivel nacional, como es el acceso a energía, acceso a energías renovables, disponibilidad de una fuerza laboral capacitada, infraestructura, seguridad, en todos sentidos un esquema que sea propicio a atraer inversión, a mantenerla y que tengas certeza sobre cuáles son las reglas del juego a largo plazo. Ken, hablando sobre el capital humano, en la relación a mano de obra, veíamos hace muchos años cuando ingresó China a la Organización Mundial de Comercio alrededor del año 2001, que eso fue uno de los principales factores que motivó la inversión en ese país. Ahora las inversiones están buscando mano de obra calificada, entre otras situaciones, y están saliendo de los países asiáticos. ¿Cuál sería tu recomendación desde la perspectiva educativa de las instituciones educativas, nosotros como gobierno o la iniciativa privada, para poder generar capital humano que pueda hacer frente a estas necesidades de las industrias que requieren una tecnología y capital humano que esté especializado para atender estas necesidades? Claro, este es un tema fundamental para la competitividad y sobre todo para las posibilidades de desarrollar una fuerza laboral capaz de entrar en los sectores del futuro, es decir, atraer inversión en sectores como semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología. Y lo que se requiere es, de entrada, un reconocimiento que México, afortunadamente, ya no es un país de mano de obra barata, es decir, hemos ido evolucionando en nuestro perfil productivo y económico y entonces ya no estamos compitiendo por procesos baratos intensivos en uso de mano de obra. En ese sentido, es muy importante que para dar ese salto tecnológico tengamos la capacitación de la fuerza laboral y los elementos de la educación, desde educación básica hasta educación superior, que permita ir generando currícula en las universidades, en los centros de capacitación técnica, que preparen a la fuerza laboral mexicana
para entrar a estos sectores en aeroespacial, en el sector automotriz, con los cambios tecnológicos que se están dando en la transición hacia electromovilidad. Y ahí necesitas una cooperación que va en 3 vías, en términos del sector privado trabajando con el gobierno en esquemas de capacitación de la fuerza laboral y con el sector académico. Tenemos algunos ejemplos positivos, digamos, de la industria aeroespacial que ha generado ligas, vínculos con el sector académico para generar los perfiles de ingenieros que tienen en necesidad en el mercado, es decir, estar ya preparando a los ingenieros para que salgan directamente a contribuir a los procesos productivos que se están llevando a cabo en México, y eso debemos replicarlo en otros sectores. Pero es importante entender que México debe dar este salto tecnológico, ya está sucediendo en la mayoría de los sectores de manufactura, y si queremos entrar de lleno a la manufactura avanzada, necesitamos esos esquemas de colaboración entre la academia, sector privado y un acompañamiento puntual del gobierno. Ok, o sea, la comunicación es vital para que nosotros desde la parte de iniciativa privada se puedan comunicar estas necesidades que necesitan tener las instituciones educativas para generar las nuevas carreras. Por supuesto, entender qué es lo que necesita el mercado, qué es lo que requieren las empresas que buscan invertir en nuestro país, ya sea nacionales o extranjeras, y en ese sentido hacer un vínculo con el acompañamiento que dé el gobierno en programas de capacitación, además de estos programas educativos y de estudios superiores. Ok. Hablando sobre el tema de infraestructura y de logística, hemos visto cambios importantes, principalmente por la pandemia, los incrementos de costo de los transportes que se dieron hace unos años, que estaban en un porcentaje y incrementaron a veces hasta 5 veces el costo, la guerra comercial que hemos tenido entre Rusia y Ucrania, incluso la misma guerra entre China y Estados Unidos ha afectado toda esta infraestructura logística. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los puntos que México debería fortalecer? Adicional a que tenemos una frontera inmensa con nuestro principal socio comercial, pero ¿cuáles son aquellos puntos que necesitamos nosotros trabajar en todos los ámbitos para aprovechar en términos de infraestructura y poder llegar mucho más rápido, mucho más ágiles a nuestro principal mercado, que es Estados Unidos? Sí, claro, mira, justamente en un entorno geopolítico tan complicado como que es el que se vive hoy en día, que no habíamos visto a nivel mundial en los últimos 50 años, México, Canadá y Estados Unidos están en una posición sólida porque justamente los países que logren integrarse con alianzas estratégicas en materia económica, política, social, con sus principales socios, con sus principales aliados, son los que van a estar mejor preparados para enfrentar todos estos shocks externos. Y tenemos la ventaja en Norteamérica de ya contar con 30 años de un esquema de libre comercio que se fortaleció con el TEMEC, y ahora lo que debemos hacer es pisar el acelerador a fondo para profundizar esta integración económica. De entrada, es una cooperación llevada a un nivel superior con Estados Unidos y Canadá, más allá de únicamente un tratado de libre comercio. Ahora sí, eliminar todas las barreras que existan en materia comercial entre nuestros países e ir integrando los clústeres industriales, la cooperación en el sector agrícola, en servicios, en la parte académica, porque eso nos va a fortalecer como región y como país. Y un elemento esencial en ese sentido también es, mencionábamos ya el tema de la capacitación de la fuerza laboral. Necesitamos aprovechar esta vecindad con Estados Unidos, invirtiendo también en infraestructura ferroviaria, carretera, fortalecer la capacidad de los puertos en México, tanto en el Pacífico como en el Golfo, porque tenemos, no olvidemos, una red de tratados de libre comercio, 14 tratados con 50 países. Hay cupos que tenemos de exportación de productos agrícolas que nos otorga acceso, por ejemplo, a la Unión Europea, pero no los llenamos año con año por los obstáculos logísticos que tenemos en México de llevar la producción en el campo mexicano al puerto y al destino final en Europa o al este de Estados Unidos. Entonces, avanzar en la inversión en infraestructura física, pero también en infraestructura de telecomunicaciones, interconectar al país a través del Internet y la digitalización de la economía, y en ese sentido avanzar también en la creación y fortalecimiento de una red eléctrica. La transmisión y distribución de electricidad es una actividad reservada al Estado, pero que se puede fortalecer de una manera importante con la participación del sector privado invirtiendo. Y eso, por ejemplo, estos elementos de infraestructura, tanto física, telecomunicaciones y electricidad, serán un plus muy importante para el desarrollo del sur-sureste de México.
Mencionaste un punto muy importante que es la alineación de los clústeres industriales y en la sesión que tuvimos hace unos momentos en el diplomado de alta dirección en Nearshoring lo explicaste de una manera muy didáctica y es muy importante que los empresarios lo conozcan. Entonces me gustaría, Kenneth, si nos pudieras platicar un poquito más sobre esta alianza para la prosperidad y cómo las alianzas y la comunicación que tiene que existir entre cámaras, clúster y gobierno para generar este nearshoring no solamente para México, sino que sea una alianza de bloques entre Estados Unidos, entre la Comunidad Económica Europea. Entonces, si nos pudieras platicar más sobre estos temas. Claro, por supuesto. En el diplomado de hoy hablaba yo de las ventajas que te brinda el TEMEC en términos de las reglas claras de acceso a mercado, eliminación de barreras técnicas al comercio, pero de la mano de estos esfuerzos, llamémosle las reglas duras del comercio para facilitar el comercio en la región, están los esquemas de cooperación, ya sea el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, la Alianza México-Canadá, y yo hablaba de retomar un poco esta idea que se vino gestando a principios de los años 2000 de una alianza para la prosperidad, ese era el nombre de la iniciativa entre México y Estados Unidos, que buscaba generar iniciativas de cooperación a largo plazo para generar condiciones positivas en términos de productividad y competitividad. Iniciativas, por ejemplo, como ligar los clústeres industriales de los tres países, hacer un mapeo de dónde están localizados, cuáles son las necesidades a futuro, cómo podemos facilitar la interconexión, ya sea física o a través hoy en día con las, tecnologías de la información, para fortalecer estos lazos entre las diversas regiones de Norteamérica que ya están entrelazadas. Sectores que están muy conectados e integrados son aeroespacial, automotriz. Queremos que crezca, por ejemplo, en materia de sectores del futuro como semiconductores, el sector farmacéutico. Todo esto lo podemos llevar a cabo a través de un análisis que va de la mano con el TEMEC, pero que involucra una cooperación de los tres países trabajando con el sector privado. Entonces, en la medida en que fortalezcamos las ligas entre los clústeres industriales de los tres países, podemos incrementar la competitividad del producto norteamericano que resulta de esta cooperación trilateral y competir con éxito en otros mercados. Claro. Y sobre este mismo marco tendríamos que hablar sobre el tema legal, ¿no? Todo el marco jurídico que implica el poder generar estas interacciones. Lo mencionaste muy bien en el diplomado, hablar sobre las modificaciones que ha sufrido la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley Federal del Trabajo, la COFECE y todos estos mecanismos institucionales que al final te dan certeza. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito más cómo pudiera afectar en la renegociación algunas modificaciones que pudiéramos tener en términos legales que pudiéramos enfrentar en alguna renegociación en el TEMEC para el año 2026. Sí, mira, yo lo que te diría es que una de las grandes ventajas del tratado, obviamente, además del acceso a los mercados, es la certidumbre jurídica a largo plazo. Y eso se va logrando teniendo una convergencia regulatoria, un marco normativo y legal similar. Nunca va a ser idéntico al de Canadá, México, Estados Unidos, pero similar en el sentido de que las empresas que buscan invertir en nuestra región sepan cuáles son las reglas del juego, cómo se aplican y qué ventajas te da con respecto a otras regiones del mundo. La ley de propiedad intelectual se ha ido actualizando, se actualizó en esta última, renegociación del Telecan que resultó en el TEMEC y fortaleció nuestro esquema de propiedad intelectual en México, poniéndolo a la par con el sistema de Estados Unidos y de Canadá, que lo hace muy atractivo cuando sabes que muchas empresas que se fueron a China sufren de violaciones de propiedad intelectual, robo de secretos comerciales, patentes, etcétera. Entonces, estamos fortaleciendo el esquema de América del Norte de una manera que la hace más atractiva hacia el futuro. Entonces, en cualquier esquema de discusión en 2026 sobre cómo fortalecer el tratado, debemos trabajar para fortalecer estos esquemas de cooperación, por un lado, y por otro lado, la certidumbre jurídica que le brindemos a los derechos de los trabajadores en los tres países, la conservación del medio ambiente, asegurar que haya protección de patentes, derechos de autor, etcétera. Todo el andamiaje legal que te da certidumbre a largo plazo de cómo va a operar el tratado. Eso es algo que se puede revisar en 2026 y cuando hablamos del 2026 hay que entender que no es en automático una renegociación. De hecho, no conviene tratar de buscar una reapertura del tratado porque puedes afectar los balances delicados del acuerdo. Un acuerdo que está funcionando con cifras récord de comercio entre México y Estados
Estados Unidos y Canadá. Lo que sí puedes hacer es seguir trabajando en la cooperación entre los tres países y el fortalecimiento del andamiaje jurídico de cada una de las partes para que entonces sepamos que no solo existen reglas que te dan acceso a mercado en Norteamérica libre de arancel, sino que también tienes la certeza de cómo se van a aplicar de manera transparente y no discriminatoria todos los ordenamientos jurídicos en los tres países. Ok, entonces prácticamente el nearshoring es hablar sobre temas legales, capital humano, todo este tema de la infraestructura. ¿Hay algún punto que te gustaría mencionar adicional a estos, Kenneth, para que nosotros desde la iniciativa privada, desde el sector educativo y desde la parte gubernamental debamos de tomar en cuenta para apoyar a esta nueva ola que estamos teniendo? Pues mira, hay una coyuntura internacional muy importante. Hablabas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Uh-huh. Esta nos ha permitido sustituir a China como proveedor de muchísimos productos en el mercado de Estados Unidos. Es un mercado enorme, es un mercado donde podemos seguir creciendo y donde en ese sentido, si nosotros acompañamos a la liberalización comercial que ya tenemos con Estados Unidos y con 49 otros países, con una política industrial integral en México que cubra los temas que mencionamos de energía, fuerza laboral, infraestructura, certidumbre jurídica y aprovechamos los tratados de libre comercio, eso nos va a permitir seguir creciendo de una manera sustentable hacia el futuro. Yo creo que acompañar la liberalización comercial con esta política industrial y sobre todo política de desarrollo regional, es decir, cerrar la brecha entre el norte y centro del país y el sur-sureste, donde no estamos recibiendo suficiente inversión, donde hay carencias de infraestructura, digamos, de instituciones, allá tenemos que ayudar de manera importante al desarrollo del sur-sureste y eso se logra construyendo la capacidad de crecer en desarrollo sustentable con una política industrial integral. Esperemos que esa sea una prioridad para el siguiente gobierno. Esperemos que sí. Kenneth, ha sido un placer contar contigo en esta sesión. A todos nuestros participantes los invitamos a que sigan nuestras redes sociales Global Tax by COFOCE en YouTube, en Spotify y en nuestras redes. Kenneth, antes de cerrar este podcast, me gustaría que si nos pudieras dar información sobre Agon, redes sociales, para poderte seguir también. Por supuesto, el despacho en el que estoy, Agon, se especializa en temas de competencia económica, regulación y comercio internacional, resolviendo temas de acceso a mercado y ayudando a las empresas que se localizan en México. En Twitter estamos en @AgonMX y también mi Twitter personal o X, como se llama hoy en día, es @KenSmithRamos. Estamos también en LinkedIn, Agon y también Kenneth Smith Ramos. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escuchar Global Talk, un podcast de COFOCE, Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato. Hasta la próxima. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.